Y ya estamos en nuestra sección semanal, ¿cómo va la constituyente? Porque comienzan días claves para la Convención Constitucional. Tras la fuerte tensión de la semana pasada por el caso Rojas Vade, los constituyentes ahora se van a concentrar en discutir y aprobar su reglamento, que ha sido tan difícil. ¿De qué se trata este proceso? Lo conversamos esta noche con Cristina González. ¿Cómo estás, Titi? Buenas noches. ¿Cómo estás, bienvenida. Mónica? Muchas gracias. Muy buenas noches y buenas noches también, por supuesto, a todos quienes están en sus casas. Si bien el escándalo desatado por Rodrigo Rojas Vade aún no termina, la convención busca retomar, como tú decías, Mónica, el rumbo. Y en concreto lo que están haciendo estos días los convencionales es abocarse concretamente a resolver el reglamento, cuestión básica para debatir el fondo. Veamos en nuestro gol algunas fechas para entender este proceso. Hoy, ahí se va a desplegar en nuestra pantalla el calendario, por supuesto, también para conocer estas fechas que decimos que son muy relevantes en el debate que estamos viviendo. A ver. Hoy a las 7 de la tarde se venció el plazo para presentar indicaciones al texto reglamentario, para entrar de fondo al debate en cuestión, que es el reglamento. Mañana se va a vivir, ahí se va a marcar el día martes, mañana se va a vivir una jornada muy importante, relevante podríamos decir, porque aquí se va a votar en general, una suerte de la idea de legislar, ¿no? Y aquí se va a definir si será a través de los 2/3 establecidos en la reforma constitucional que dio paso a la Constitución, o va a ser a través de mayoría absoluta, es decir, 50+1. Si hay luz verde a esto, la próxima semana, post 18 de septiembre, se podría votar en particular cada aspecto del reglamento. Y desde ahí, si es que eso ocurre, se podría en este espacio entonces abrir la presentación de indicaciones al texto. Bien complicado el proceso. Bien complicado el proceso y esta semana es relevante, particularmente mañana. Ya, entonces, en la discusión del reglamento entiendo que hay un punto crítico que ha levantado una fuerte polémica en las últimas horas, que tiene que ver con precisamente lo que tú hablabas, sí, el quórum de los 2/3. Y ahí el convencional, Agustín Esquella, dijo que si se rechazaba ese punto que acabas de mencionar, la constituyente en el fondo se acababa, no tenía sentido. Sí, son bien duras las declaraciones de Agustín Esquella, pero tienen mucho sentido también con lo que piensan otros convencionales. Es que esta es una norma emblemática que tensiona bastante al organismo, y esto antes incluso de que se instalara la convención. Hay quienes no están de acuerdo con el quórum de 2/3, que se traduce básicamente en 103 votos a favor para aprobar alguna norma. Por otro lado, hay quienes piensan que hay que defenderla, ya que esta es una normativa que se aprobó en la reforma constitucional y más que eso en el acuerdo por la paz que dio paso a este proceso. Mañana martes entonces zanjaría este asunto, 2/3 o mayoría absoluta como proponen algunos. Desde el jueves pasado hemos visto, Mónica, también la tensión que ha ido en aumento. Lo vimos, por ejemplo, la presidenta Elisa Loncón interpelada duramente a gritos por convencionales también de los pueblos originarios, lo que se convirtió probablemente en una de las postales de la semana pasada. Bueno, lo cierto es que los roces continúan y Natalie Catalán tiene los detalles de la jornada. Se suspende la sesión, nos hacemos cargo del problema de incomunicación que se dio. Pedimos disculpas. Momentos tensos del pasado jueves en la Convención Constitucional, con una mesa cuestionada debido a la propuesta de someter a un quórum de 2/3, es decir, 103 votos, algunas iniciativas del reglamento y de los escaños reservados indígenas. Polémica que siguió esta semana a horas de que los constituyentes comiencen la votación sobre el reglamento. ¿Y si se vota en contra de los 2/3, qué ocurre? Bueno, se acaba la convención, creo. Como una convención que va a establecer reglas constitucionales va a partir incumpliendo ella una norma constitucional que la rige? Un ejemplo de quien vive con nostalgia la democracia de los acuerdos. Fue en el acuerdo del 15 de noviembre y más tarde en la reforma constitucional sobre el plebiscito donde la norma quedó zanjada. Todo el contenido de la nueva Carta Magna debe ser aprobado por 2/3 de los constituyentes en ejercicio. Sin embargo, no todos en la constituyente apoyan esta disposición. A nuestro categórico rechazo a los 2/3 impuestos por el Acuerdo por la Paz. Desde el Partido Comunista, la ex Lista del Pueblo y parte de los escaños reservados reiteran su intención de eliminar la norma de los 2/3, una propuesta que descartan tanto desde la derecha como de la centroizquierda. Que no es voluntario que parte y no parte de la Constitución te cumple. La Constitución es muy clara en definir que los reglamentos de votación se tienen que aprobar por 2/3, por lo tanto ese es un mandato del constituyente y no se puede aprobar de otra manera. Nosotros no tenemos facultades para modificar
el quórum de toma de decisiones respecto a las normas constitucionales. Debate en la antesala de la sesión del Pleno de este martes, donde finalmente comenzará la votación en general del reglamento definitivo. Bueno, realmente complicado entender esto de los 2 tercios para cada parte del proceso. Bueno, eso va a quedar resuelto en las próximas semanas, pero a partir de que se resuelva el reglamento, que evidentemente son las reglas del juego, ¿cuánto tiempo y cómo se va a desarrollar luego la discusión de los contenidos mismos de la Constitución? El fondo del asunto, claro, que es que entrar lo que de todos lleno estamos esperando en la redacción de la Constitución. Y para eso, ¿les parece que volvamos a ver el calendario? Porque esa es la gran pregunta. ¿Cuándo comienza a redactarse la nueva Constitución? Y aquí tenemos nuestro calendario, porque zanjado el asunto del reglamento de los 2 tercios, se vienen varias fechas. Pero veamos primero aquí en julio de este año. El 4 de julio se instala la convención, ¿verdad? Ya. Luego en septiembre, en este mes, debería quedar listo el reglamento. Eso se espera, para comenzar de lleno con el debate constitucional. ¿Hasta cuándo? Los plazos establecidos nos trasladan al 2022. Para el 4 de abril de 2022, ahí terminarían los 9 meses que se les ha presupuestado a la convención para redactar la nueva Constitución. Pero ya lo han dicho algunos convencionales, es muy difícil que terminen el 4 de abril. Es muy poco tiempo, son muy pocos, 7 meses para redactar la Constitución. Entonces lo más probable es que se pida la prórroga de 3 meses para extender el proceso de redacción hasta el 4 de julio. Ahí lo ven ustedes. Ahí se cumplen además los 12 meses, un año exacto, en que la Convención Constitucional ha estado en el proceso de redacción de Constitución. Bueno, luego de eso viene el famoso plebiscito de salida, además, el cual es obligatorio. Perfecto. Y una pregunta que ha surgido es si durante todo este proceso, que podría durar hasta, como veíamos, julio del 2022, estará la mesa, siempre la misma mesa que preside Elisa Loncón con Baza, y el escándalo Rojas Vade y los 2 tercios abrió inéditas críticas precisamente a esta directiva. Incluso algunos están hablando de cambios. Exactamente. Bueno, lo decíamos recién también, Mónica, esa imagen icónica de algunos pueblos originarios, algunos representantes, algunos escaños de los pueblos originarios interpelando a Elisa Loncón se convirtió probablemente en una de las imágenes más duras de la semana pasada, y fue el propio Jaime Baza quien dijo que se estaban viviendo días difíciles. Al escándalo de Rojas Vade se tuvo que ver la imagen también de Elisa Loncón y Jaime Baza yendo a la PDI a declarar. Han sido días muy complejos, y también todo esto ha terminado con esa imagen que decíamos de la interpelación a la mesa directiva. Tú lo decías también, Mónica, hay personas que ya plantean incluso la posibilidad de cambios en la directiva. Escuchemos parte del debate que se dio esta jornada. Puede ser razonable que ahí se busquen ajustes, cambios a la actual mesa, ya sea completa o parcialmente. Quizás esta es una buena fórmula. También yo creo que a lo mejor hay más de algún vicepresidente o la propia presidenta que está pensando en dar un paso al costado y concentrarse en lo que es el debate constitucional, y quiere darle paso a otros para que administren la convención dentro de la mesa directiva. Con todo lo que significa desde el punto de vista del desgaste político, del tiempo, de todos los procesos de adaptación de quienes tienen que asumir un cargo, yo creo que realmente el plazo de 6 meses, esa es mi opinión personal, es un plazo razonable, que tengamos, ¿no es cierto?, la propuesta original de reglamento. Bueno, ahí están las declaraciones de Fuad Chahín y de Cristian Monkeberg, 2 convencionales con distintas posturas frente a lo que debe suceder con la mesa directiva de la convención. Lo cierto es que no han sido horas fáciles para la presidenta y el vicepresidente de la convención, y veremos cómo se suceden los hechos también dentro de los próximos días, poniendo el acento en que mañana es una jornada clave donde se va a votar en general el reglamento de la convención. Tengo la intuición que esta tampoco va a ser una semana fácil para la convención, ni para todos nosotros que tenemos que... Y atención con las encuestas también, como han ido también demostrando cómo ha ido perdiendo la confianza de la ciudadanía en la convención también. En la convención, también un dato bastante peligroso. Sí. Muchas gracias, Cristina, por acompañarnos. Buenas noches.